Yo soy lo Jerónimo Escalante, artesano, originario indígena ancestral. Quiero aportar con un mensaje por intermedio del medio de comunicación llamado Radio Curruf a los rincones, a los espacios del mundo donde llegue. Un mensaje de consuelo como tal, porque también tengo ofrendado mi talento, mi espíritu y mi físico a la lucha natural. He renovado compromiso, he renovado pacto con la Pachamama para trabajar frente a esto y levantar la bandera muy en alto. Por lo tanto, le entrego mi fuerza, le entrego mi apoyo de valor, de fe, de buena esperanza a todos los hermanos que en este minuto estamos sufriendo, porque nuestros hermanos están presos, estamos sufriendo porque nuestros hermanos están condenados de una manera o de otra por cantar, gritar, tocar el tambor, reclamar por la intervención de nuestras tierras, de nuestros lugares, de nuestros santuarios. Hoy entonces también incluyo a mis hermanos que estamos a este lado de la frontera, en este territorio llamado Chile, a mis hermanos mapuches, también les mando un mensaje, también me incorporo en el mismo mensaje, que tengan valor, tengan fuerza, tengan tino, hermanos, recemos de verdad, no los dejemos invadir con nadie, ni tampoco perdamos el camino, no saquemos los pies del camino sagrado y bendito, no permitamos, no le demos el lado, no le entreguemos el cuerpo a que el sistema burocrático, urbano, jurídico, legal, logre poner sanciones falsas sobre nosotros. Hermanos mapuche, siento lo mismo, pero le voy a dar un consejo. Recemos y no salgamos de nuestro camino. Hagamos defensa, levantemos la bandera, no lo bajemos. Hermanos mapuche, mucha fuerza, mucho valor. Hermanos de todos los rincones del mundo, el mismo mensaje, mucha fuerza, mucho valor. Tome harto viento, hágase medicinal con el tatasol, póngase una coraza esa bendita que tiene la mamaluna, pongámoslos todo ese colorido, ese aroma, volvámoslos un verdadero chasque, que no ha visto a los zorrillos cómo se comportan cuando hay riesgo o hay peligro. Seamos uno más de ellos, altivos, valientes, pero muy astutos. Caminemos de noche, hagamos la cosa en oscuridad, que no se note, que se sienta solamente el golpe y el impacto positivo.